Atención, porque lo que vamos a ver a continuación os va a dejar sin palabras. Nuevamente Silvia Inchaurrondo deja por los suelos a Miguel Tellado del Partido Popular. Nuevamente destruye todos los argumentos inútiles y ridículos del Partido Popular. Esto y más a continuación. Resulta que Silvia Inchaurrondo ha subido la entrevista completa a su página en Twitter y ha dicho: después de 1 año y medio de veto de la dirección nacional del PP, hoy nos visita Miguel Tellado. Os dejo la entrevista completa para que conozcáis la posición del PP sobre Gaza. Revelador. Y me río porque lo que viene a continuación nadie se lo espera. Silvia Inchaurrondo destruye en directo en televisión española nuevamente a Miguel Tellado. Nuevamente deja por los suelos al Partido Popular y desmonta todos sus argumentos ridículos y que desde luego carecen de sentido alguno. Vamos a verlo, pero ya os adelanto que lo que vais a ver a continuación es arte, es cine. Esto es mejor que cualquier película que pueda ver en Netflix. Está con nosotros Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular. Muy buenos días, señor Tellado. Bienvenido de nuevo a la hora de la 1. Muy buenos días. Antes de nada, señor Tellado, ¿qué valoración hace el Partido Popular de lo que sucedió ayer en la Vuelta Ciclista a España? Bueno, yo creo que es muy lamentable lo que hemos vivido en el día de ayer, ver a todo un presidente del gobierno alentando protestas, alentando violencia para boicotear la Vuelta Ciclista a España en su etapa final, en su última jornada, es desde luego una irresponsabilidad que nadie ha visto en ningún primer ministro de ninguna democracia moderna, ¿no? Y creo que desde luego es bastante lamentable. Sánchez quiere poner la causa palestina en España en primer plano para tapar los casos de corrupción que afectan a su entorno familiar, a su partido y a su gobierno y que le acorralan políticamente en estos momentos. Y creo que eso es lo único que en el día de ayer preocupaba a Pedro Sánchez, ¿no? Creo que es muy grave que desde el gobierno de España se alienten protestas de esta naturaleza y tremendamente grave que el dispositivo planteado desde el ministerio del señor Grande Marlaska haya dejado indefensos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Sánchez aplaudía a los manifestantes y ayer se provocaban graves daños a 23 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es inadmisible y, por lo tanto, desde el Partido Popular lo único que podemos decir es que estamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lamentamos la imagen internacional que en el día de ayer se ha dado de nuestro país, derivado de la irresponsabilidad profunda de un presidente del gobierno que una vez más demuestra no estar a la altura. Lo que sucedió ayer fue que España dio una imagen internacional de dignidad, de respeto a los derechos humanos y de defensa del pueblo palestino. El señor Tellado debería tener claro que la violencia no es manifestarse en contra de un genocidio, que la violencia no es tirar 3 vallas al suelo, la violencia es matar a más de 60.000 personas. La violencia es matar a más de 20.000 niños, diciendo que se lucha contra el terrorismo. La violencia es tirar bombas sobre escuelas, hospitales y, en definitiva, sobre la población civil sin ningún tipo de justificación. Eso es la violencia. No es salir a manifestarse por una causa justa, como es la causa del pueblo palestino. La violencia es intentar día tras día, como hace el Partido Popular, blanquear lo que sucede, por ejemplo, en Gaza y las acciones del Estado de Israel. Es que además, hoy mismo, las Naciones Unidas ha dicho que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio. Insisto, lo han dicho las Naciones Unidas. Y el Partido Popular ha salido automáticamente, lo decía exactamente Esther Muñoz, que es la portavoz del PP en el Congreso, decía que no le compete a las Naciones Unidas ni al presidente decir lo que es un genocidio o no. Entonces yo me pregunto, Esther, ¿a quién le corresponde esto? ¿Le corresponde, por ejemplo, al señor Almeida, que decía esto? Dice, condena usted el genocidio de Gaza. Mire, para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. No me gusta lo que estoy viendo. Pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? O sea, según Almeida, no hay un genocidio. Lo que dice Almeida sí que vale para el Partido Popular, pero lo que dice una comisión de expertos de las Naciones Unidas que concluye que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, eso no vale para el Partido Popular. Eso sí que no vale. Lo que dice Almeida, Ayuso, Feijóo, eso vale. Pero lo que dice una comisión de expertos de las Naciones Unidas,
no sirve para nada. Solamente para que el Partido Popular lo tenga un poco claro, la persona que está al frente de esa comisión de expertos en las Naciones Unidas no es una sanchista, no es una roja, es como mínimo, insisto, como mínimo, jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas y presidenta del Tribunal Internacional sobre el genocidio de Ruanda. Si una persona que como mínimo ha ostentado estos dos cargos no está capacitada, después de un análisis y de una investigación, para concluir que lo que dice, que lo que hace Israel es un genocidio, pues entonces que venga Dios y vea esto. ¿Quién está capacitada? ¿Ayuso? ¿Almeida? Una señora que ha sido presidenta del Tribunal Internacional sobre el genocidio de Ruanda y jefa de derechos humanos de la ONU, tras una investigación no puede concluir que Israel está cometiendo un genocidio. Pero es que además esto lo vemos a plena luz del día. Un genocidio en directo. Más de 20.000 niños asesinados, 60.000 personas muertas, en total, más de 60.000. Y el Partido Popular dice que el problema son las manifestaciones pro-Palestina. Y yo insisto, en la vuelta ciclista, quien puso en peligro esto no fueron los manifestantes, fue quien permitió que Israel participara. La voluntad del pueblo español era clara, que Israel saliera de la competición, como por ejemplo se está pidiendo en Eurovisión, que Israel abandone Eurovisión. Esa era la voluntad del pueblo español. Y por supuesto, se sabía que el hecho de que Israel participara en la vuelta iba a traer consigo, pues, manifestaciones. Y, desde luego, la solución era expulsar a Israel de la competición y no iban a haber esas manifestaciones. Pero no, quisieron dejarlo ahí. Entonces, los responsables, insisto, de esto, fueron quienes permitieron que Israel participara, no los manifestantes que se manifestaban en pro del derecho internacional, de los derechos humanos y, por supuesto, de la libertad del pueblo palestino y de la dignidad de ese pueblo y en contra de la barbarie que está cometiendo Israel. Esa es la realidad. Ahora que Tellado quiere ver otra cosa, eso es cosa de Tellado y del Partido Popular, que, insisto, cuando pasen unos años van a sentir vergüenza de lo que están haciendo. Vergüenza, porque la historia va a poner a todo el mundo en su sitio. Y lo que hoy es el Partido Popular, no hay por dónde cogerlo. Son los embajadores a título personal del señor Netanyahu aquí, en Europa. Y en España. Naciones Unidas y UNICEF, señor Tellado, han documentado miles de niños asesinados en Gaza. ¿Condena usted expresamente al gobierno israelí por estos crímenes, por estas muertes? Mire, es evidente que a nadie gusta lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza, pero le corresponde a la Corte Penal Internacional determinar si eso es un genocidio o no lo es. Y por lo tanto nosotros, desde luego, con quien... Y ya os adelanto que cuando la Corte Internacional de Justicia diga que esto es un genocidio, cuando la Corte Internacional de Justicia termine de evaluar lo que efectivamente está haciendo Israel, que ha sido denunciado por Sudáfrica, están investigando esa denuncia presentada por Sudáfrica, que dice que Israel está cometiendo un genocidio, cuando la Corte Internacional de Justicia así lo confirme, el Partido Popular saldrá a decir que la Corte Internacional de Justicia está en manos de Hamás y que está en contra del pueblo palestino y en contra del pueblo judío y que tampoco tiene la potestad para hacerlo. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Que es lo mismo que hizo, insisto, hoy el Partido Popular, que dijo que la ONU no podía decir que esto era un genocidio, que no tenía la competencia para declarar genocidio lo que está pasando. Insisto, una señora que fue presidenta del Tribunal Internacional sobre el genocidio de Ruanda, jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas, como mínimo, que era quien estaba frente a esa comisión de expertos que analizó lo que está haciendo Israel en Palestina, las declaraciones de los líderes palestinos, un informe de más de 72 páginas, si no me equivoco. No pueden decir que eso es un genocidio, pero sí lo puede decir Almeida. Almeida puede decir si lo es o no. Pero insisto, una señora que es presidenta del Tribunal Internacional sobre el genocidio de Ruanda no puede llegar a esta conclusión. Bueno, pues lo dice el Partido Popular, será. Quien no estamos es con Hamás, con quien no estamos es con organizaciones terroristas internacionales que en estos momentos aplauden al gobierno de España y eso desde luego es tremendamente grave. Nosotros le pedimos a Israel que diferencie perfectamente entre lo que es una organización terrorista y la población civil que no debe sufrir las consecuencias de la situación que está viviendo ese territorio, ¿no? Bueno, pues Israel no está haciendo eso porque hay más de 60.000 muertos. ¿Acaso Hamás tiene más de 60.000 miembros de su organización terrorista? ¿Tan grande es Hamás? ¿Hay más de 20.000 niños en la banda terrorista Hamás?
¿Niños de 1 año, de 6 meses? ¿Acaso esa gente son parte de Hamás? Pues evidentemente no. Es que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio contra la población civil de Gaza, no está luchando contra el terrorismo. Es que el Partido Popular, si estuviera en contra del terrorismo, lo primero que haría sería denunciar que el señor Netanyahu permitió que Hamás recibiera fondos para dividir la causa palestina. Lo confesó el propio Netanyahu en una rueda de prensa. No lo digo yo, lo dijo Netanyahu. Y el Partido Popular sobre esto no ha dicho absolutamente nada. Es que el Partido Popular ha sacado muchos comunicados y muchos tweets sobre la vuelta ciclista, sobre todo lo que ha sucedido por las protestas, pero ni uno sobre las más de 60.000 personas que han fallecido en Palestina a manos del Estado de Israel. Sobre eso no. Sobre los más de 20.000 niños, absolutamente nada. Ahora, por la vuelta ciclista, sí. Todo un escándalo, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Pero sobre la muerte de más de 60.000 personas, ni una sola publicación por parte del Partido Popular. Dan vergüenza. Son, desde luego, la vergüenza internacional de España. La gente que se manifestaba a favor de Palestina son la dignidad de España, y esta gente son la vergüenza internacional de España. El señor Tellado y lo que hace el Partido Popular es la vergüenza de España. Y es que además me atrevo a decir, no digo yo, lo dice incluso la opinión pública, que la mayoría de votantes del Partido Popular coinciden en que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio y están de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno de España. También lo piensa la mayoría de españoles. El Partido Popular está solo, ni siquiera sus votantes le acompañan en esta deriva radical y ultra y negacionista del genocidio que está sucediendo hoy en Palestina. No me queda claro, señor Tellado. Entonces, ¿ustedes desde el Partido Popular condenan los asesinatos perpetrados por el gobierno israelí? Creo que me ha manifestado con bastante claridad. Nosotros creemos que Israel tiene derecho a defenderse de una organización criminal y terrorista como es Hamás, pero le pedimos a Israel que diferencie entre la población civil y entre la organización terrorista. Y eso es lo que demandamos desde España. Y por lo tanto, nosotros con quien nunca vamos a estar es con Hamás. Y creemos que un Estado democrático tiene derecho a defenderse de una organización criminal, respetando los derechos humanos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es considerado un criminal de guerra perseguido por la Corte Penal Internacional. En su opinión, ¿debería ser detenido si entra en territorio europeo tal y como indica la ley? Mire, insisto, eso le corresponde determinarlo a la Corte Penal Internacional, no a Pedro Sánchez, por muy necesitado que esté de una cortina de humo. Mete a Pedro Sánchez aquí porque se ha quedado sin argumentos. Es que no se están preguntando por eso. Se están preguntando, ¿usted está de acuerdo con que Netanyahu, que es un criminal de guerra, que tiene una orden de detención por parte de la Corte Internacional de Justicia, sea detenido si entra en territorio europeo? Responda sí o no. Es muy sencillo como esto. Le están preguntando a usted si está de acuerdo con el cumplimiento de la ley. Es que el Partido Popular parece que no puede hablar de absolutamente nada. Nada le compete a ellos en este caso. Pero cuando se trata de hablar del presidente del gobierno, desde el minuto cero dicen que es un corrupto. Dicen que la ley de amnistía es inconstitucional y no le corresponde al Partido Popular determinar esto. Le corresponde a la justicia. Pero en cambio sí decían que la ley de amnistía era inconstitucional y que iba en contra de la Constitución, que se iba a romper España. E insisto, eso no era una competencia del Partido Popular, era de la justicia. Y ahora en el caso de Palestina, en el caso de este genocidio, con más de 60.000 personas muertas, en este caso sí que no hablan de absolutamente nada. Todo le corresponde a otras personas, no al Partido Popular. Y cuando le salen las Naciones Unidas diciendo que es un genocidio, efectivamente, sale el Partido Popular diciendo que eso de las Naciones Unidas no importa, que no es una competencia de las Naciones Unidas, y listo. Y cuando salga la Corte Internacional de Justicia dirán que efectivamente tampoco es una competencia de la Corte Internacional de Justicia y que ellos van a seguir apoyando a Netanyahu, que van a seguir siendo sus portavoces y que van a seguir justificando la masacre indiscriminada de la población civil en Gaza. Esa es la realidad. Eso es lo que es el Partido Popular. E insisto, la gente que se manifestaba en Madrid no es la vergüenza internacional de España. La vergüenza internacional de España es el Partido Popular, que sigue justificando la masacre de la población civil en Gaza, que sigue justificando las acciones del Estado de Israel y que son los portavoces a título personal del gobierno de Israel y del señor Netanyahu aquí en España. Para tapar los casos de corrupción. Que nadie vea en Sánchez
un compromiso humanitario con lo que sucede en Gaza, porque esa no es su preocupación, esa no es su prioridad. Sánchez está desesperado por la situación en la que se encuentra su gobierno, por su debilidad parlamentaria, por sus problemas con los socios, por sus problemas ante el Tribunal Supremo, ante los juzgados que investigan a su entorno familiar, de partido y de gobierno, y eso es lo que les lleva a buscar en la causa palestina esa cortina de humo con la que pretende taparlo todo. La ley indica precisamente que si hay una orden de arresto internacional, como es el caso contra Benjamín Netanyahu, debe ser perseguido y detenido en los países firmantes del tratado. ¿El Partido Popular defiende la aplicación de la ley en el caso del arresto de Benjamín Netanyahu? Mire, nosotros defendemos la ley siempre, en todos los casos. Ayer no lo hizo el presidente del Gobierno de España cuando alentaba unas protestas para tratar de reventar o boicotear la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. Nosotros creemos que la postura internacional de España debe ser acorde a la postura del conjunto de la comunidad internacional y que España debe posicionarse junto a la Comisión Europea en este asunto, no ir por libre como pretende Pedro Sánchez, buscando un protagonismo. O sea, no es capaz de resolver los problemas de España y resulta que va a liderar la resolución de... Pues resulta que sí, esto es cierto, es que España está liderando la resolución del conflicto en Gaza. España ha sido pionera en el reconocimiento del Estado de Palestina. Y luego que España lo ha reconocido, otros muchos países se han sumado y otros países actualmente se lo están planteando. Es que España ha sido pionera en aplicar sanciones al Estado de Israel. Y miren lo que está haciendo ahora la Comisión Europea, el anuncio que hizo Ursula von der Leyen. Del Partido Popular, a propósito, no sé si la señora Ayuso, no sé si el señor Tellado piensan que la señora Ursula von der Leyen también pertenece a Hamas, es aliada de Hamas o es anti-Israel, bueno, está en contra del pueblo judío. No sé si el Partido Popular opina lo mismo de la presidenta de la Comisión Europea, que es el Partido Popular, que le está siguiendo el paso a España. Es que cuando el Partido Popular ha gobernado en este país, han estado adaptados a seguirle el paso a otros. Nunca han sido relevantes a nivel internacional, pero ahora tenemos a un gobierno que ha hecho que España tenga gran relevancia a nivel internacional, un gran peso en la Unión Europea, y somos nosotros los que les marcamos el paso a la Unión Europea, y sobre todo en una cuestión tan importante como es esta, que es una cuestión humanitaria, de derechos humanos, de derecho internacional y a favor de la dignidad del pueblo palestino. Aquí no se trata de política, no es política, no es de izquierda pedir el fin del genocidio en Palestina, es de ser una persona humana, con sentimientos, con empatía y con solidaridad, y sobre todo de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Del conflicto que enfrenta a Israel con Palestina. Mire, yo creo que aquí hay mucho interés partidista, aquí hay mucha desesperación por un político que está acabado, que está aniquilado, y creo que no hay que confundir a la ciudadanía española. Y ojo, lo de ayer han sido unos actos irresponsables, porque la realidad es que no se puede poner en juego la seguridad de ciclistas, la seguridad de los organizadores, la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por mucha desesperación política en la que se encuentre Pedro Sánchez. Yo estoy de acuerdo con Tellado. Fue una gran irresponsabilidad. Es que Israel no debería haber estado en la competición y nada de esto hubiese pasado. La culpa, insisto, no es de los manifestantes, que se estaban manifestando en contra de un genocidio. La culpa es de quien permitió que Israel participara en la vuelta. Israel no podía participar. No podemos permitir que se blanquee a un Estado genocida. Es que parece que... Bueno, parece no, es que es evidente que el Partido Popular tiene una doble vara de medir. Cuando Rusia fue expulsada, el Partido Popular no dijo absolutamente nada. Con Israel sí que lo dicen. Salen a decir que no hay que mezclar el deporte con la política. Entonces, ¿por qué se ha expulsado a Rusia de las competiciones internacionales? No lo entiendo. Yo defiendo que Rusia sea expulsada. Por supuesto que sí. Ha invadido un país como es Ucrania. Ha puesto en peligro la paz internacional, la seguridad europea, los valores europeos. Pero oiga, por la misma razón y por la misma coherencia, solicito que Israel también sea expulsada de todas las competiciones internacionales por poner en peligro la paz, los derechos humanos, el derecho internacional, por haber matado a más de 60.000 personas, a más de 20.000 niños, por estar cometiendo un genocidio según una comisión de expertos de las Naciones Unidas, presidida por una señora que como mínimo es presidenta del Tribunal Internacional sobre el Genocidio de Ruanda y jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas. No es una roja, insisto, es una persona que ha tenido como mínimo estos dos cargos de gran relevancia y que sabrá más que el Partido Popular sobre esos temas.
Yo es que aquí estoy dando mi opinión, pero insisto, mi opinión basada en hechos. Yo no he sido el que ha llegado a la conclusión de que Israel está cometiendo un genocidio. Yo digo que está cometiendo un genocidio porque es lo que dice, insisto, las Naciones Unidas. Lo que dice esa comisión de expertos de las Naciones Unidas. Y oye, porque tampoco hay que ser un experto para saber que cuando llevamos más de 60.000 personas muertas, ataques indiscriminados contra hospitales, escuelas, con el propósito de eliminar a la población de Gaza, estamos ante un genocidio. Y es importante las palabras, son importantes los términos. Pero como mínimo, si el Partido Popular no ve que esto sea un genocidio, yo me pregunto ¿cuántas muertes necesita el Partido Popular? ¿1 millón? ¿3 millones? ¿4 millones? ¿5 millones de muertes para considerar que eso sea un genocidio? ¿Cuántas muertes necesita el Partido Popular? ¿Cuántas? ¿Qué tiene que hacer Israel para poder considerar que esto es un genocidio? ¿Lanzar una bomba atómica? No, me pregunto, o sea, puestos a esto vamos a preguntarnos ¿qué tiene que hacer Israel? ¿Aniquilar a más niños todavía? ¿A más de 20.000 niños? No sé, el Partido Popular tendrá que responder a esto. ¿Qué tiene que hacer Israel para que Tellado condene esto como lo que es un genocidio? ¿No se les cae la cara de vergüenza? Yo es que de verdad. Oye, a mí me preguntan, oye, ¿qué piensas tú sobre esto donde han muerto más de 60.000 personas? Y lo primero que digo es, esto lo condeno evidentemente, no se puede justificar la muerte de más de 60.000 personas. Es que están luchando contra la banda terrorista Hamas. Oiga, ¿pero esa banda tiene más de 60.000 miembros? No creo, ¿no? Porque si no, vaya banda. Es que evidentemente no. Es que en esa banda hay más de 20.000 niños. Si es que apenas saben hablar. Es que apenas pueden caminar, con 6 meses algunos. Hombre, por favor. No tiene sentido, insisto. El Partido Popular está haciendo algo que la historia va a pasarle factura. Y cuando en unos años todo el mundo esté convencido de que lo que ha sucedido es un genocidio, el Partido Popular tendrá que rendir cuentas ante la opinión pública y ante el pueblo español por lo que hoy están haciendo. Porque además saben perfectamente que están en el lado incorrecto de la historia. Y estoy seguro que Feijóo lo sabe perfectamente. Y no tiene la valentía de decirlo. Porque está atado de manos y de pie. Atado a la opinión que imponga el señor Aznar y la señora Ayuso, que son los que mandan en el Partido Popular. Pero en fin, Aznar, ¿qué nos va a decir de política internacional, sabiendo lo que hizo? ¿Ayuso qué nos va a decir? ¿Ayuso qué empatía va a tener luego de las muertes en la residencia por sus protocolos de la vergüenza? ¿Qué empatía puede tener esa señora? Pues ninguna empatía. Es que el Partido Popular últimamente carece de empatía y de humanidad. Porque, insisto, la cuestión palestina no es una cuestión política. No se trata de si Israel tiene que tener esta parte o esa parte del territorio. Se trata de decir, oye, para tu matanza, que ya son más de 60.000 personas. Yo, de verdad, me lo sigo preguntando. Que el señor Tellado lo cifre. ¿Cuántas personas necesita el Partido Popular? ¿8 millones? ¿20 millones? ¿Cuántas personas necesita el Partido Popular para decir que esto es un genocidio? Me gustaría destacar unas declaraciones de Dominique de Villepin, exministro de Exteriores, ex primer ministro de Francia, que ha dicho literalmente, señor Tellado, España salva el honor de Europa. ¿Cómo explica que un referente de la derecha francesa apoye la iniciativa del Gobierno de España en el caso del genocidio en Gaza, mientras ustedes la están criticando? Mire, defender los derechos humanos nos une a todo el mundo. El derecho a manifestación, el derecho a la protesta, está consagrado en nuestra Constitución. Pero eso no debe alterar el orden público de un país. Y por lo tanto, los que ayer se querían manifestar podían hacerlo, pero lo que no podían hacer es poner en juego la seguridad de deportistas y del conjunto de la organización. Eso es una irresponsabilidad. Y por lo tanto... Yo insisto, quienes pusieron en peligro a esos deportistas fue la propia organización. La organización tenía que haber sido clara. Tenía que haber escuchado el sentir mayoritario del pueblo español, que era expulsar a Israel de la competición. Y deberían haber expulsado a Israel de la competición. Sí, lo deberían haber hecho. Y así no hubiese pasado lo que pasó. Que insisto, lo que pasó fue una imagen que internacionalmente dignifica a nuestro país, que nos pone a la vanguardia en la lucha por la paz, por los derechos humanos, por el cumplimiento del derecho internacional y en la lucha contra la barbarie, que ya, insisto, lleva más de 60.000 personas fallecidas, más de 20.000 niños aniquilados en Palestina a manos del Estado de Israel, a manos de
el señor Netanyahu y de todo su gobierno y de las fuerzas israelíes, que son cómplices de esto. Y yo aquí quiero decir una cosa muy clara, ¿eh? Es que ni siquiera la mayoría de la comunidad judía está a favor de lo que está sucediendo. Cada vez son más voces en la comunidad judía que está en contra de lo que hoy sucede. Netanyahu representa a un grupo minoritario de extremistas, de radicales. La mayoría de la comunidad judía está en contra de esto. Porque incluso el propio pueblo judío ha sido víctima de la persecución histórica que han vivido, de un genocidio, con al menos 6 millones de judíos muertos, cuando la Alemania nazi. Hay que tener memoria. O sea, no olvidemos la historia para no repetirla. El Partido Popular parece que está empeñado en olvidar la historia y empeñado en repetir la misma historia, que es un genocidio. Esta vez no contra el pueblo judío, sino contra el pueblo palestino. Quizás cuando la Alemania nazi, digamos que internet no había, tele tampoco. Quizás lo que ahí sucedía, digamos que demoraba mucho más en conocerse a la luz pública. Pero lo que hoy estamos viviendo se está transmitiendo en directo. Nadie podrá decir que no sabía lo que sucedía en Palestina. Lo estamos viendo en la tele, en internet, en las redes sociales, en todos los lugares. Imágenes que nos llegan al momento de la destrucción, de la miseria, de personas aniquiladas, muertas. Padres con sus hijos en las manos muertos. Niños muriendo por la escasez de alimentos, de medicamentos, de agua. Personas desplazadas a otros lugares, o sea, desplazamientos forzados por parte del Estado de Israel. Eso es lo que está sucediendo, insisto, en directo. Y el Partido Popular está empeñado en olvidar la historia y empeñado en repetirla, y además con su complicidad. Porque efectivamente el silencio te hace cómplice. Y cuando te preguntan en televisión española sobre si condenas el genocidio y no lo haces, eres cómplice del Estado genocida de Israel. Y eso es lo que está pasando. Ahí, en las protestas, en los disturbios que hubo ayer, no hay nada de honorable, créame que no lo hay. El derecho a defender una solución pacífica en el conflicto de Israel y Palestina, por supuesto que sí, pero sin poner en duda. Bueno, aquí hablan de un conflicto. Yo no sé cuál es el conflicto. ¿Qué conflicto? Estamos ante... es que no podemos equiparar ambas cosas. No podemos comparar a Palestina con Israel. Palestina, el pueblo palestino, está secuestrado por una banda terrorista que se llama Hamas. Un pueblo que está indefenso, que no tiene armas para defenderse. Es que no es lo mismo. No están al mismo nivel. Hay un Estado, como es el Estado de Israel, que por supuesto tiene material de defensa muy puntero, que sí que está masacrando a un pueblo que en cambio está indefenso, que no tiene absolutamente nada para defenderse, que son víctimas también de la banda terrorista Hamas. Que insisto a propósito, porque a Tellado se lo olvida, el señor Netanyahu permitió que Hamas recibiera fondos para poder financiarse y así poder dividir la causa palestina. El señor Netanyahu no está luchando contra el terrorismo. El señor Netanyahu y el gobierno de Israel necesitan el terrorismo de Hamas para poder seguir justificando su limpieza étnica en Gaza. Poner en juego la seguridad del resto de personas. Y por lo tanto no se puede denunciar la violencia con más violencia, con disturbios. No hay nada de honorable en lo que ayer sucedía. Me gustaría, señor Tellado, que miremos también hacia la Unión Europea, porque Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es una política de derechas, ha planteado sanciones y una suspensión parcial del acuerdo europeo con Israel. ¿Ustedes en el Partido Popular están de acuerdo con Ursula von der Leyen? Mire, nosotros estamos de acuerdo que los Estados miembros de la Unión Europea tengan una posición consensuada y unánime, unida. Y por lo tanto lo que no creemos es que sea razonable que el presidente del Gobierno de España vaya por su parte y no en el seno de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que es donde nuestros países, nuestros aliados, debemos fijar nuestra posición. Creemos que Sánchez se equivoca de forma interesada cuando rompe los consensos internacionales sobre esta cuestión. No le corresponde a Sánchez. Sánchez es un líder político desesperado, arrinconado, y lo que busca es un protagonismo y cambiar el debate político de nuestro país. Lo que quiere es que los españoles no hablen de la corrupción del gobierno, y lo que quiere es distraer a toda la izquierda con esta cuestión. No hay nada de humanitarismo en la posición de Pedro Sánchez, créame, no lo hay.
En su opinión, señor Tellado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se equivoca cuando propone la suspensión del acuerdo comercial con Israel. Mire, lo que creo es que es la presidenta precisamente de la Comisión Europea la que debe liderar la posición de los Estados miembros, no Pedro Sánchez, y por lo tanto creo que el papel de Ursula von der Leyen es el legítimo, está haciendo lo que considera responsable y va a buscar el consenso de los Estados miembros de la Unión, y creo que eso es lo que... Pero no ha respondido el señor Tellado a la pregunta. ¿El Partido Popular respalda a Ursula von der Leyen? ¿El Partido Popular está a favor del anuncio de Ursula von der Leyen? ¿Qué piensa el Partido Popular español sobre que una política del Partido Popular europeo, la presidenta de la Comisión Europea, haya tomado esas medidas? ¿Está a favor el señor Tellado? No responde. No sé por qué. No lo entiendo. ¿Tiene algún problema en responder? ¿Tiene algún problema en decir que está a favor de estas medidas para hacer frente a las más de 60.000 personas muertas en Gaza? ¿Más de 20.000 niños asesinados? No sé. ¿Cuál es el problema en condenar un genocidio? ¿Cuál es el problema de decir estoy a favor de las medidas que están sancionando a un Estado genocida? No entiendo cuál es el problema. Que no solo tendrá que el Partido Popular explicar esto. Intuyo, ¿no? Que debe hacer. Cuando España rompe posiciones comunitarias, se equivoca profundamente. Vamos a repasar las víctimas que nos está dejando la masacre, el genocidio en Gaza, señor Tellado. Más de 64.500 muertos, más de 163.000 heridos, 18.500 niños asesinados, 1.580 trabajadores de salud asesinados, 235 periodistas, trabajadores de medios de comunicación asesinados, 94% de hospitales dañados o destruidos, más de 470.000 personas en hambruna. Mire, la International Association of Genocide Scholars, que es la principal asociación de estudios de genocidios del mundo, ha concluido que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición de genocidio. ¿Ustedes qué le dirían a los que dicen que el Partido Popular está atrincherado en una posición negacionista, señor Tellado? Negacionista en cualquier caso. Nosotros estamos en la defensa de los derechos humanos y creemos que nuestra postura es tremendamente clara. Lo que le pedimos a la gente es que no juegue con esta cuestión. Todo lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza... Pues a mí, sinceramente, después de haberme visto la entrevista que le ha hecho Silvia Inchaurrondo a Miguel Tellado, que nos estamos viendo aquí, no me ha quedado clara cuál es la posición del Partido Popular. No acabo de entender si el Partido Popular condena las más de 60.000 muertes en Gaza. No acabo de entender si el Partido Popular condena a los más de 20.000 niños asesinados, esas muertes. No sé si el Partido Popular condena que Israel haya matado a un número bastante elevado de periodistas, que si condena que Israel niegue la entrada de ayuda humanitaria. No entiendo si el Partido Popular tipifica esto como un genocidio. No me ha quedado claro absolutamente nada de esto. Es que empiezo a creer que el Partido Popular tiene una postura bastante cobarde ante un genocidio. Que el Partido Popular es cómplice con su silencio del genocidio. Que el Partido Popular es embajador de Netanyahu aquí en España. A título personal, además, y lo defienden con bastante orgullo. Empiezo a creer que quienes se manifestaban en Madrid no eran la vergüenza de España. La vergüenza de España es el Partido Popular. Es que el señor Tellado habla de que sí, la posición es muy clara. Oiga, pues créeme, le he prestado mucha atención, no veo la claridad en sus respuestas. Lo que veo es que usted evade todas las respuestas y cada vez que no tiene pregunta, no tiene usted un argumento para contestarle a Silvia Inchaurrondo, usted lo que hace es absolutamente lo que hacen los políticos de su clase, evadir la respuesta y sacar el comodín. Pedro Sánchez y la corrupción del gobierno, supuesta corrupción, porque insisto, no hay ninguna resolución judicial que diga que el gobierno, los ministros y el presidente del gobierno están involucrados en ningún caso de corrupción. Ah, claro, pero para acusar a Pedro Sánchez de corrupto no se necesita ninguna sentencia judicial. Para condenar las más de 60.000 muertes en Gaza y llamar a las cosas por su nombre un genocidio, para eso el Partido Popular sí que necesita una sentencia. Pero sí, quien saca a la luz que se trata de un genocidio son las Naciones Unidas, sale Esther Muñoz diciendo que no le compete a las Naciones Unidas ni al presidente decir que eso es un genocidio. Insisto, quien estaba al frente de esa comisión de expertos de las Naciones Unidas es una señora que fue jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y además, y lo más importante, presidenta del Tribunal Internacional sobre el Genocidio de Ruanda. Creo que esa señora sabe más de genocidio que el señor Tellado o que la señora Esther Muñoz. Pero si esa señora no tiene la capacidad, después de un estudio, de decir que lo que pasa efectivamente es un genocidio, pues no sé quién la tendrá. ¿El señor Almeida? Me pregunto, ¿no?
Pero insisto, el señor Tellado dice que su posición y la posición del Partido Popular es clara. Pues no lo es, señor Tellado. A mí lo que me da a entender es que usted está defendiendo lo que sucede en Palestina, que usted defiende el Estado de Israel y que usted es cómplice con su silencio. Usted y el Partido Popular en general. Si no, por favor, aclárese mejor y dígalo claro. Nosotros condenamos el genocidio. Tiene su origen en un ataque terrorista iniciado por la organización internacional Hamas, una organización terrorista contra la población israelí. Israel ha decidido contestar a ese ataque, lo ha hecho y nosotros desde luego no compartimos las consecuencias de este conflicto y creemos que se debe diferenciar entre lo que es una organización terrorista como Hamas y la población civil de Gaza. No se puede hablar de conflicto, señor Tellado. No hay dos países que estén al mismo nivel. Primero, porque Palestina no es reconocido por todos los países del mundo como un Estado. Y segundo, porque Palestina y la población civil de Palestina están secuestrados por una organización terrorista como es Hamas, gente indefensa que no tiene cómo defenderse ante un Estado como es el Estado de Israel, que evidentemente tiene maquinaria pesada y que está bombardeando de forma indiscriminada a la población civil. Porque sí tienen herramientas, sí tienen maquinaria pesada, sí tienen armamento ante una población, insisto, indefensa que no tiene absolutamente nada de esto. No están al mismo nivel, esto no es un conflicto, esto es un ataque, es un genocidio contra una población, insisto, indefensa. No están al mismo nivel, no se puede hablar de conflicto porque no están al mismo nivel. No hay una guerra, hay un genocidio. Esta es la realidad. Hay un Estado que dice luchar contra el terrorismo de Hamas, que yo, insisto, estoy a favor de luchar contra el terrorismo de todas las organizaciones, incluida Hamas. Creo que Hamas tiene que desaparecer y hay que poner todos los esfuerzos internacionales en acabar con Hamas, porque es una banda terrorista que no solo afecta a las personas que viven en Israel, sino también a los propios palestinos. Pero, evidentemente, eso no puede ser a costa de la muerte de más de 60.000 personas, del ataque a periodistas, a trabajadores humanitarios, a personal de las Naciones Unidas. Eso no puede ser a costa de llamar a todo el mundo cómplice de Hamas por defender el derecho del pueblo palestino a existir. Es que no puede pasar por eso y no puede pasar, punto. A la que hay que proteger y defender y por lo tanto pedimos que se encuentre una solución a este conflicto, pero desde luego pedimos que el Estado español no puede estar del lado de una organización terrorista. A mí me produce... El gobierno de España, señor Tellado, desde el minuto cero condenó los ataques terroristas de Hamas contra la población civil de Israel, que causaron 1.200 muertes y 200 y pico de rehenes que han quedado, de personas que han sido secuestradas por Hamas, que son rehenes evidentemente, y el Estado de España siempre ha pedido la liberación de esos rehenes y siempre ha condenado esos ataques terroristas. No lo dudó en hacer, lo hizo desde el minuto cero. Pero como un gobierno coherente en su política internacional también pide que Israel termine su barbarie sobre la población civil de Gaza y lo tipifica como lo que es un genocidio. Porque no es que lo diga ya el gobierno de España, es que lo dicen las Naciones Unidas. Una comisión de expertos independientes de las Naciones Unidas, liderada por una señora que fue jefa de derechos humanos de la ONU y presidenta del Tribunal Internacional sobre el genocidio de Ruanda. Es que lo dice las Naciones Unidas, no lo dice Pedro Sánchez. Y es un gobierno, insisto, con una política exterior seria, coherente y responsable, cosa que el Partido Popular no conoce. Un gobierno que ha dicho desde el minuto cero que condena los atentados terroristas de Hamas, que apoya la lucha contra el terrorismo de Hamas. Entonces, no sé de dónde el señor Tellado saca esa vinculación con Hamas, vinculación que nunca ha existido por parte del gobierno de España. De asco ver cómo una organización terrorista como Hamas felicita públicamente a Pedro Sánchez por su defensa de esta organización. Eso no puede pasar jamás. Le pedimos al gobierno de España que sea responsable. Defender la vida de los palestinos, defender el derecho a vivir de más de 60.000 personas que ya no lo tienen porque han sido asesinadas por Israel, no es defender a una banda terrorista. En cambio, señor Tellado, usted sí que está defendiendo un genocidio. Usted está defendiendo al señor Netanyahu, a ese que permitió que Hamas recibiera fondos de Qatar para poder dividir la causa palestina. Usted está defendiendo que el Estado de Israel no permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, de alimentos, de medicamentos, de agua, de combustible. Usted está defendiendo que se bombardeen escuelas y hospitales de forma indiscriminada. Usted estaba defendiendo los ataques contra periodistas, contra personal humanitario. Usted está defendiendo
y está justificando la muerte de más de 20.000 niños inocentes que nada tienen que ver con Hamás. Niños que apenas sabían hablar o caminar. Ya me dirá usted que tendrán que ver esos niños con Hamás. Eso es lo que usted está defendiendo. E insisto, la gente que se moviliza en España a favor del pueblo palestino no son la vergüenza de España. La vergüenza internacional, y quienes dejan a España en ridículo a nivel internacional son ustedes con vuestras políticas en cuanto a materia internacional, que son un desastre, que no son coherentes y que, insisto, están en el lado incorrecto de la historia. Y una vez más, el Partido Popular lo está demostrando, que no están con la humanidad, que no están con el derecho internacional ni los derechos humanos, que están junto a la barbarie, junto a Netanyahu y junto a un genocidio. E insisto, la historia os va a poner en el lugar que os toca, junto a Netanyahu y junto a quienes hoy están blanqueando el genocidio en Gaza. Porque cuando pasen unos años, nadie va a dudar de que lo que hoy sucede en Gaza es un genocidio. Y en los libros de historia, el Partido Popular estará del lado de los genocidas. Y España, como pueblo, y el gobierno de Pedro Sánchez estará junto a la dignidad, junto a la humanidad y en contra de la barbarie de la cual usted forma parte también. Y que se una a los estados de la Unión Europea en la defensa de la búsqueda de una solución pacífica a ese conflicto, que se respeten los derechos humanos, que se respeten las convenciones internacionales. Hay imágenes que estamos viendo todos los días en la televisión que a nosotros nos producen un profundo rechazo, y por eso lo que le pedimos a Israel es que diferencie perfectamente su... Y quiero hacer un apunte aquí de algo que decía Tellado sobre la resolución pacífica del conflicto. La resolución pacífica del conflicto no depende de España, no depende de Europa. Depende solamente de Israel. Israel tiene que parar sus ataques contra la población civil de Gaza. Y oye, si quiere luchar contra el terrorismo de Hamás, bienvenido sea. Que lo haga con operaciones, por supuesto, muy bien dirigidas, sin hacer lo que está haciendo actualmente, ¿no? Y en colaboración con el resto de países para luchar contra el terrorismo de Hamás y terminar con esa banda terrorista, por supuesto. Pero lo que tiene que hacer Israel para avanzar en el reconocimiento, avanzar en esa resolución pacífica, es parar sus acciones contra Palestina, reconocer el Estado de Palestina, reconocer el territorio que le corresponde a Palestina, según las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero hasta que Israel no haga esto y esté dispuesto a convivir en paz con el Estado de Palestina, pues no se podrá hacer otra cosa. Es que no depende de Pedro Sánchez, no depende de Europa ni depende de nadie. Esto es igual que el conflicto y la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra va a terminar y la invasión va a terminar cuando Rusia se retire del territorio ucraniano y reconozca los territorios de Ucrania como territorios ucranianos, según lo que dicen las resoluciones de las Naciones Unidas. Lo mismo que pasa en el caso de Palestina. Esto terminará, este genocidio terminará cuando Israel quiera. Y cuando Israel diga, paramos y reconocemos los territorios que legítimamente son del Estado de Palestina, como dicen las Naciones Unidas. Esa es la realidad. Su derecho a la legítima defensa frente al ataque de una organización terrorista a la población civil que no tiene ninguna culpa de lo que allí sucede. Señor Tellado, lo voy a intentar solo una vez más. ¿Ustedes desde el Partido Popular condenan el asesinato de civiles perpetrado por Israel? Es que claro que condenamos el asesinato de civiles. Le ruego que no tergiverse la posición de mi partido desde la televisión pública de España. Por supuesto que el Partido Popular condena el ataque a civiles, a población civil, que no debe sufrir las consecuencias de que un Estado democrático como Israel se defienda de una organización terrorista como Hamás. Y por lo tanto creo que su pregunta es tremendamente irresponsable, teniendo en cuenta que estamos en una televisión pública. Creo que este no debe ser el foro para que el Gobierno utilice los medios públicos para establecer una cortina de humo para tapar la corrupción sistemática del presidente del Gobierno. Señor Tellado, le agradecemos muchísimo su opinión. Gracias por habernos acompañado esta mañana en la Hora de la 1. Un saludo. Bueno, esta ha sido la entrevista de Silvia Insaurrondo a Tellado. Ya lo habéis visto, esa es la posición del Partido Popular sobre el genocidio de Israel en Gaza. Negar que es un genocidio y, evidentemente, no condenar lo que está haciendo Israel en Palestina. Y ni siquiera se atreven a decir si Netanyahu debe ser detenido o no. Como dice la legislación y como dice la ley de los países que están acogidos al Tratado de la Corte Internacional de Justicia. Yo, además,
Esto último que hablaba Tellado sobre la televisión pública me resulta curioso, cuando Telemadrid literalmente se dedicó a transmitir la boda del alcalde de Madrid. O sea, la televisión pública de Madrid transmitió en directo la boda del alcalde. Eso sí que es un escándalo, señor Tellado. Y para concluir voy a comentar esa publicación de Nueva Generaciones Oviedo, que decían: actos vandálicos patrocinados por el gobierno de España. Esta vuelta mancha la imagen de nuestro país y nuestra reputación para organizar eventos deportivos. Y yo sinceramente me pregunto, ¿cuántos muertos necesitan en Nueva Generaciones Oviedo para condenar lo que hoy sucede en Palestina? Estamos hablando de más de 60.000 personas asesinadas a manos del Estado de Israel. Más de 20.000 niños aniquilados. ¿Cuántas muertes más necesitan en Nueva Generaciones de Oviedo para subir al menos una publicación condenando lo que ha pasado? ¿3 millones de muertes? ¿4 millones de muertes? Pongan la cifra. Pónganla. Porque de verdad, si 60.000 muertes no es suficiente, ¿cuántas serán suficientes para que Nueva Generaciones de Oviedo condene lo que hoy está pasando? Para que el Partido Popular haga algo y alce su voz en defensa de la paz, del derecho internacional, de los derechos humanos. Nuestro país no es el ridículo cuando defiende la paz ante la barbarie. Quienes hacen el ridículo son quienes están callados, quienes no suben ni siquiera una publicación, quienes piensan que es más importante la vuelta que la vida de la gente que hoy vive en Palestina. Niños que están muriendo por no tener comida y otros por las bombas que día tras día lanza Israel sobre la población civil de Palestina, sobre hospitales, sobre escuelas. No he visto ni siquiera una publicación de Nueva Generaciones de Oviedo pidiendo que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria, de medicamentos, de comida, de combustibles, para que la población civil de Gaza pueda usar esa ayuda. No he visto ni siquiera una publicación de Nueva Generaciones de Oviedo condenando el hecho de que el señor Netanyahu haya permitido que Qatar financiase a la banda terrorista Hamas para dividir la causa palestina. No he visto ni siquiera una publicación de Nueva Generaciones de Oviedo condenando los bombardeos sistemáticos sobre la población civil de Gaza. La preocupación de Nueva Generaciones de Oviedo es una vuelta ciclista. Pues oiga usted, esto que alguien me lo explique. Estamos asistiendo a un genocidio transmitido en directo en Palestina y la preocupación de esa gente es la vuelta. Yo les lanzo una pregunta, sinceramente. ¿Qué es más importante? ¿La vida de los palestinos? ¿La vida de personas? ¿O una vuelta? ¿Qué es más importante? 60.000 personas asesinadas en Palestina por las bombas, por la falta de comida, de alimentos, de agua. En Palestina, 60.000, más de 60.000. Cada minuto son más y más y más y más. Más de 20.000 niños aniquilados. ¿Y la preocupación es la vuelta? ¿De verdad? Estamos hablando de más de 60.000 personas y ni siquiera una publicación condenando eso, ni siquiera una publicación pidiendo que Israel cese sus acciones sobre Palestina. Estamos asistiendo a un genocidio en directo y la historia va a poner a todo el mundo en su lugar. Y el pueblo español estará junto a la decencia, junto a la dignidad. Y Nuevas Generaciones de Oviedo y el Partido Popular en general estarán con el señor Netanyahu, del lado de la barbarie, del lado del genocidio, porque eso es lo que están haciendo. El silencio es cómplice. Y de esta forma hemos llegado al final del vídeo de hoy. Gracias por haberme acompañado, os animo a uniros a mi canal de difusión en WhatsApp. El enlace lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y también os podéis unir a la transmisión 24 horas que tenemos disponible en ese canal hablando de política. Es una iniciativa piloto que hemos lanzado y os podéis pasar por ahí para ver en cualquier momento, las 24 horas del día, toda la actualidad de la política en España, en Europa y en el mundo. Hasta la próxima.